Buenas tardes, un gusto. Bueno, veo que estamos en todo el país. Espero que estén bien. Gracias por confiar en Apicema, en nuestros cursos, en nuestros seminarios. Ya saben que, bueno, es un esfuerzo muy grande que está haciendo todo el equipo a nivel nacional de Apicema. Cada filial, cada referente, la comisión directiva, las áreas en cuestión, las comisiones que trabajamos en Apicema, todos hacemos un gran esfuerzo para poner todo esto en línea. Recién tuvimos unos problemitas de conexión, ya lo solucionamos, porque tratamos de estar antes en la sala para poder evitar cualquier inconveniente que pueda llegar a ocurrir en el momento de la transferencia del conocimiento, digamos, de la capacitación, también por respeto a ustedes y por respeto al esfuerzo que hacen los docentes, colegas y profesionales que le ponen el cuerpo y el compromiso, en este caso Julieta García, que va a ser la expositora, una colega activa en Apicema, y contarles que, bueno, que en todas las provincias estamos haciendo una actividad de difusión muy fuerte, estamos trabajando ahora con la prensa, estamos trabajando para difundir lo que es Apicema, lo que venimos haciendo. Estamos hablando recién de cómo la gente nos empieza a conocer nuestra forma de encarar este compromiso, la honestidad, la transparencia y la solidaridad que tenemos como colegas de ustedes, y eso nos pone orgullosos porque es justamente lo que queremos demostrar, ¿no? Porque es uno de nuestros objetivos. Que ustedes sepan quiénes somos, que ustedes también estén integrados a nosotros. Apicema nació con el fin y la visión y los objetivos en enaltecer nuestra profesión y cuidarla y cuidarnos entre todos, y no como un espacio, como un claustro, ¿sí? Dominado y dirigido por los históricos, ¿no? Digo, tuvimos la posibilidad de tener una comisión directiva por allá por el 2015. El segundo mandato se termina en el 21 y todos los que son socios activos van a tener la oportunidad de participar en una selección y van a tener la oportunidad de sumarse a Apicema, porque Apicema lo hicimos y lo creamos en este sentido, ¿no? Que sea de ustedes y que ustedes lo defiendan como una asociación que, que se pone al frente de las problemáticas que tenemos en todo el país. Así que estamos muy contentos también de tenerla a Julieta, que nos ponga un poquitito en conocimiento de lo que se viene trabajando, que nos ponga en conocimiento también el trabajo que hace la Comisión AMA, Mujeres en Acción, que parece a veces silencioso, pero es mucha actividad la que tienen, y el día a día con los teléfonos, hablando con las colegas y los colegas que tienen problemáticas, y la verdad que me pone muy orgulloso de que Apicema esté construido por gente, por colegas primero, y después por colegas comprometidos, ¿no? Que le ponen el pecho a este espacio. Creo que ya estamos allá creo que hay más de 70 y pico en la sala. Vamos a dejar que haga su presentación, bueno, que haga que inicie la presentación, y cuando termine, porque seguramente va a haber algunas dudas, algunas cuestiones, preguntas, que ella va a poder, tanto como Julieta como cualquiera de los otros. Bueno, acá lo veo a Juan, que es de la filial Salta. Bueno, está Vanessa también, está Lucía. Ahora después no veo más a nadie, pero sé que están de todo el país y podemos colaborar con las preguntas y las dudas que sean necesarias. Así que, bueno, te doy el pase, gracias.
más que esto, ya acá termino para no aburrirlos. Me parece que el protagonismo lo tienen que tener vos hoy, Julieta, y toda la sala, que como digo siempre, el conocimiento no es lateral, sino el conocimiento se construye colectivamente, así que seguramente después cuando empiecen a salir preguntas iremos enriqueciendo la sala. Así que los dejo, gracias por estar, gracias por confiar en nosotros, lo dejo con Julieta. Juli. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bienvenidos a todos y a todas a esta charla acerca de cómo darle un enfoque o una perspectiva de género a la profesión. Esto no es una moda feminista ni nada por el estilo. Hace años ya que la OIT, desde el 2003, sí que la OIT en su estrategia global de seguridad e higiene habló por primera vez sobre la profesión, ¿sí? Sobre la seguridad y la higiene y una perspectiva de género. En este momento dispuse un poco más de tiempo haciendo la cuarentena, pude leer alguna información que tenía atrasada y pude leer un libro muy interesante que se llama La mujer invisible, escrita por una periodista e investigadora británica que fue galardonado con un premio de la Royal Society, ¿sí? El mejor libro de ciencia del año, en donde ella hace este ensayo a través de estadísticas y de historias personales que va recolectando, ¿sí? Alrededor del mundo, y bueno, y como todos estos datos conforman una sociedad que en vez de ser objetiva está marcada por un sesgo masculino. Y le dedica varios capítulos en el libro a hablar de salud, salud ocupacional y de investigación científica. Y bueno, y muestra cómo se fueron reduciendo los riesgos laborales en los trabajos de hombres, y como en la construcción y en la industria, pero se fueron disparando en los empleos feminizados, ¿sí? Sin que nadie los cuantifique. Basta con que tomemos un libro texto clásico de medicina ocupacional o de higiene industrial para ver que todas las enfermedades están relacionadas a exposiciones en minas, en fábricas, hay un micrófono que está prendido, en minas, en fábricas y todas exposiciones masculinas. Por ejemplo, sabemos todo sobre el levantamiento de cargas pesadas en la construcción, sobre cuáles son los límites de peso, ¿sí? O cómo hacer el levantamiento de peso de manera segura, pero no sabemos cómo es el tema de levantar pesos o objetos pesados en el trabajo de cuidados, que es lo que hacen las mujeres, ¿sí? Nadie se forma para eso. En una revista de salud ocupacional, la revista Hazard, se cuenta la experiencia de una trabajadora, ¿sí? Doméstica, que cuida a personas mayores, que entre sus muchas tareas está el levantar personas para higienizarlas, ¿sí? Para movilizarlas. Y bueno, en una ocasión que levantaba a una persona con sobrepeso, la ayudaba a salir del baño, se disloca el hombro, ¿sí? Porque es un trabajo que venía haciendo hace años, y todo lo que rodeaba la articulación se desintegró, y los médicos tuvieron que cortarle la cabeza del húmero y reemplazarle el hombro completamente, y no pudo trabajar más de eso. Este no es un hecho aislado, ¿sí? Las mujeres que trabajan como cuidadoras levantan más peso en un turno que un obrero de la construcción o que un minero, y a diferencia de los obreros de la construcción y los mineros, cuando estas mujeres se van a su casa, no es para descansar, sino que hacen un segundo turno no remunerado en el que tienen que seguir levantando, arrastrando, agachándose y flotando. Entonces, bueno, esto nos ayuda a ver lo importante que es no tener la mirada general que se tiene ahora, ¿sí? De que los hombres hacen las tareas pesadas y los riesgos son más visibles y más graves a los que se exponen los trabajos masculinizados que los que hacen las mujeres, que son tareas livianas, ¿sí? Durante muchos años, las mujeres en la investigación científica fueron tratadas como factores de confusión, ¿sí? En la investigación. Esto es un sesgo que persistió durante gran parte del siglo XX y que perpetuó una visión de los problemas de la salud industrial que era de hombres blancos, de 25 y 30 años, de 70 kilos, y este hombre de referencia tenía el superpoder de representar a la humanidad como un todo.
Entonces prácticamente no hubo investigación desde una perspectiva de género en el impacto del riesgo de las mujeres en la salud, ¿sí? No sé si Vane quiere ir poniendo el PowerPoint para compartir en la pantalla. Entonces, bueno, como les decía, el ejercicio de la prevención, si no es visto desde una perspectiva de género, ya constituye en sí mismo un riesgo, porque si vemos la valoración de los riesgos, como mencionaba antes, ¿sí? Donde las mujeres hacen las tareas ligeras y los hombres hacen las tareas peligrosas, y ya estamos contribuyendo a una desigualdad, ¿sí? En la protección de la salud de los trabajadores. Por otro lado, los valores límites de la seguridad de muchos compuestos utilizados en el sector agrario, ¿sí? Están como referentes de los estándares masculinos, a pesar de que las productoras de la mitad de los alimentos que se consumen en el mundo son mujeres, y a ellas se les aplican estos límites obtenidos en investigaciones realizadas en hombres. Después, en los elementos de protección personal que a veces generan incomodidad en las mujeres porque no están preparados para el cuerpo femenino. En términos generales, entonces, si nosotros categorizamos así a los riesgos más visibles, como los que se hacen se exponen los hombres en las industrias y las mujeres en tareas livianas, olvidamos riesgos que están ocultos en esas llamadas tareas livianas, ¿sí? Y después aclarar que cuando hablamos de perspectiva de género, no tenemos que confundir el enfoque de género con la prevención y la vigilancia de las trabajadoras embarazadas o en el periodo de lactancia o sobre los aspectos reproductivos, ¿sí? A eso le tenemos que prestar atención siempre, obviamente. Esto es otra cosa lo que vamos a hablar, pero antes de arrancar y de entrar en el tema, habría que sentar como las bases de algunos conceptos que son importantes para entender lo que es la perspectiva de género. Por ejemplo, sexo y género se utilizan siempre indiscriminadamente como si fueran conceptos iguales, pero son diferentes. Como vemos ahí en la lámina, cuando hablamos de sexo estamos hablando de la condición orgánica, biológica, que distingue al macho de la hembra. Cuando usamos el término género estamos haciendo referencia a las diferencias sociales entre hombres y mujeres que han sido aprendidas, ¿sí? Y que cambian con el tiempo, no son estáticas, ¿sí? Se van modificando dentro de la misma cultura. Cuando nos referimos a género, esto abarcaría el conjunto de características, de oportunidades, de expectativas que un grupo social le asigna a las personas y que estas asumen como propios basándose en sus características biológicas, o sea, en su sexo. Entonces, bueno, esto, como ya dije, no es estático, es dinámico y se va transformando a través de la interacción. Si pasamos a la otra lámina, a la otra diapositiva, ahí en la Conferencia Mundial de Mujeres de Naciones Unidas se acordó una definición que es como que cierra todo bien lo que implica el género. Dice que el género es la forma en que todas las sociedades del mundo determinan las funciones, las actitudes, los valores y las relaciones que conciernen al hombre y a la mujer, mientras el sexo hace referencia a los aspectos biológicos que derivan de las diferencias sexuales. El género es una definición de las mujeres y de los hombres construida socialmente y con claras repercusiones políticas. El sexo de una persona es determinado por la naturaleza, pero su género lo elabora la sociedad. Así que esto creo que deja bastante claro la diferencia entre estos dos términos. Entonces, bueno, el sexo y los roles de género tienen un impacto en la vida, ¿sí? En general, en la vulnerabilidad biológica, en la exposición a los riesgos, en los recursos de promoción y prevención de enfermedades, en la vida, en todos los aspectos que tienen que ver con la salud de los hombres y las mujeres. El género impregna todo, entonces en todas las actividades hay sesgos de género, ¿sí? Que se reproducen también en el ambiente sanitario. Como vimos antes, por ejemplo, uno de estos sesgos es el sesgo en investigación, ¿sí? Nos investigan las mujeres. También hay otros, en el sesgos de atención, de sesgos en el tratamiento, porque hasta ahora la mayor parte de las investigaciones sirvieron a intereses masculinos, ¿sí? Como si fuesen generales, y muchos de estos estudios que se han realizado solo sobre hombres después se aplicaron
a la población en general. Entonces, bueno, el género además también puede ser entendido como una perspectiva, ¿sí? Con un significado más amplio. Ahí si pasamos a la otra lámina, vamos a ver que la perspectiva de género toma en consideración y presta atención a las diferencias entre hombres y mujeres, ¿sí? En cualquier actividad o en cualquier ámbito de una política. Es decir, que no se trata solamente de los aspectos de género, ¿sí? Sino de introducir de forma sistemática en las estructuras, en las políticas, en los planes, acciones que permitan reducir las inequidades entre hombres y mujeres y promover la igualdad. Entonces, no tenemos que confundir sexo con género, ni género con mujer, ¿sí? Esto lo aclaro para que no se crea que este tema y nada más tiene que interesar a las mujeres. No, la perspectiva de género otorga una doble mirada, ¿sí? Sobre la realidad que viven los hombres y las mujeres, y lo que busca es reducir las inequidades. Entonces, bueno, siguiendo con las explicaciones de los términos, vamos a ver lo que son los roles de género, ¿sí? Esto tiene mucho que ver después con la división sexual del trabajo y algunos conceptos que quiero dejar claros para que sepamos a qué nos referimos. Sobre las mujeres pesan en general algunos estereotipos que están ligados, por ejemplo, a la belleza física, a sus dotes naturales de cuidadoras, ¿sí? De la familia, de la comunidad, a través de profesiones que son feminizadas. Casi todas tienen que ver con ser responsables, ¿sí? sobre otras personas. También otros estereotipos tienen que ver con su bondad, su delicadeza, que son más pacíficas, que son sensibles, sumisas, débiles, pacientes. Sus capacidades diferenciales tienen que ver con destrezas o habilidades que las hacen organizadas o meticulosas, mientras que los hombres en general se dice que los hombres son fuertes, que trabajan fuera de casa, que no tienen habilidad para dedicarse a los hijos y a las hijas, ¿sí? Que saben ostentar el poder, ¿sí? Que tienen impulsos sexuales legítimos sobre las mujeres. Entonces, todas estas expresiones que vemos, que es muy común escucharlas, ¿sí? Son construcciones que se van haciendo culturalmente, ¿sí? Se puede decir que uno aprende, que va reproduciendo estos estereotipos de género de forma inconsciente, ¿sí? Hasta el punto que uno llega a considerar natural, ¿sí? Estos estereotipos. Y bueno, y ahí es cuando uno asume como algo natural cosas que en realidad son construidas socialmente y culturalmente. Otras dos expresiones que cuando hablamos de género se suelen utilizar, que es la segregación horizontal, ¿sí? Que hace referencia a esto, ¿no? Al grado en que hombres y mujeres se encuentran en diferentes sectores de la actividad o sectores ocupacionales, ¿sí? Como ya dije antes, la mayoría de las mujeres se caracterizan en la rama de los servicios, donde tienen pocas oportunidades de promoción profesional, ¿sí? Tienen peores remuneraciones y tienen menor prestigio social. Y luego está la segregación vertical, que es la que se refiere a la desigual distribución de hombres y mujeres, pero dentro del mismo sector ocupacional, a veces puede ser dentro de la misma empresa, en donde la mujer ocupa puestos de menor escala jerárquica, ¿sí? Y por ende gana menos también. Entonces, bueno, ¿cómo está configurado nuestro país en este sentido? En la Argentina, el 70% de las mujeres se concentra en 5 sectores, ¿sí? Las empleadas domésticas, que están cerca de casi el 20%, en comercio 17,8%, en educación 14,6%, y en salud y trabajo social el 10%, y en las industrias 9,9%, ¿sí? Estamos hablando de sectores y ocupaciones en la que los daños a la salud que predominan tienen que ver con trastornos musculoesqueléticos en su mayoría, no traumáticos, sino acumulativos, debido a posturas forzadas, a repetitividad y a carga ligera, pero constante, y con una salud mental con continuas demandas intelectuales o de atención de otras personas o el público. Mientras que en los sectores masculinizados, como la agricultura, la construcción, las industrias extractivas como la minería, el petróleo, o en sectores de
de transporte, ¿sí? Se destacan accidentes de trabajo, traumatismos y exposiciones a sustancias tóxicas. Entonces, comparadas con los hombres, podemos decir que las mujeres trabajan en sectores y profesiones diferentes. Las mujeres en industrias y organizaciones de menor tamaño, ¿sí? Llevan a cabo tareas distintas, incluso dentro de la misma profesión, desempeñan trabajos irregulares, desregulados, ¿sí? Enfrentan más exigencias psicológicas del trabajo, porque atienden al público. Y algo muy importante es que las ocupaciones de las mujeres se suelen clasificar en categorías amplias, ¿sí? Que comprenden tareas muy diferentes, mientras que en el caso de los hombres hay una clasificación más precisa, ¿sí? De qué cosas influyen en la evaluación del trabajo, ¿sí? En la detección de los riesgos de la salud. Entonces, bueno, como ya tenemos en claro todo el panorama, hacia qué nos referimos cuando hablamos de perspectiva de género, ahora vamos a ver algunos estereotipos, ¿sí? Que a pesar de que está avanzando la cultura de la equidad, todavía en el imaginario colectivo hay arraigados un montón de mitos, ¿sí? De estereotipos, que es necesario derribarlos. Entonces, bueno, hice una lista de los que tienen más que ver con el ejercicio de nuestra profesión, ¿sí? Y bueno, vamos a ir hablando de ellos, mientras los decimos vamos a utilizar en lo posible estadísticas o datos para derribarlos. Vanessa me va a ayudar a leerlos. Hola a todos, bueno, el lugar más seguro para las mujeres es su casa. Bueno, esto es falso, ¿sí? Desde el punto de vista público, las amas de casa ni siquiera son consideradas trabajadoras, ni tampoco se considera que el ambiente en el que actúan es un lugar de trabajo. Entonces, bueno, como el trabajo en el ámbito del hogar no está considerado un lugar de trabajo, no se lo incluye en los reglamentos de seguridad ocupacional. En general, las enfermedades y los accidentes relacionados con el trabajo doméstico se subestiman, no se registran como accidentes y enfermedades ocupacionales, ni reciben una compensación monetaria de los seguros del trabajo. Entonces, bueno, hoy se sigue pensando que el ámbito doméstico es el más seguro, sin embargo, la mayor parte de los accidentes y agresiones que sufren las mujeres se dan en él, y aunque su trabajo se sigue reconociendo como natural, ¿sí? Y por eso apenas se acepta que las empleadas domésticas y las cuidadoras, estén pagas o no, estén expuestas a riesgos derivados de su trabajo. El otro. La mujer tiene menos capacidad de mando. Esto es muy común escucharlo. Bueno, es también falso. Tanto hombres como mujeres podemos desarrollar cualidades y capacidades de mando, ¿sí? Lo que pasa es que estas capacidades como competir o la agresividad, que son necesarios en los ámbitos de meritocracia, de ascenso social, tradicionalmente son valores considerados positivos en el estereotipo masculino, ¿sí? No en el femenino. Se supone que una mujer que manda no tiene carisma para ser líder, ¿sí? Pero cuando tiene estas capacidades, estas cualidades, se la acusa de ser poco femenina, ¿sí? En cambio, los hombres ejercen puestos de mando y se ajustan a las expectativas sociales porque el liderazgo masculino es más aceptado, normalizado y legitimado, entonces los hombres se los alienta a que ejerzan el poder y entonces son más efectivos para ejercer como líderes. Incluso a veces los hombres tienen que hacer menos, ¿sí? Menos que una mujer para demostrar su capacidad. Las mujeres tienen como menos margen de error, porque cuando una mujer se equivoca ya se le imputa una falta de capacidad. Y hay menos mujeres en altos cargos, sea porque no están cualificadas. Bueno, las estadísticas muestran que tampoco es así. Acá en Argentina, la matrícula femenina en las principales universidades aumentó incluso en las facultades que habían sido tradicionalmente masculinas, ¿sí? Por ejemplo, en las económicas ya las mujeres vienen ganando, digamos, la guerra de los sexos. Las últimas estadísticas disponibles de la UBA muestran que el 60% de los alumnos son mujeres. En ingeniería, agronomía, ciencias exactas, que son los últimos reductos masculinos, por decirlo así, también ya van perdiendo terreno. Y en cambio, en las facultades de psicología, odontología,
ciencias veterinarias, farmacia, bioquímica y medicina, ya la proporción de mujeres supera el 70%. Y esto no es solamente en Buenos Aires, ¿sí? Incluso en las provincias más pobres o con más fuerte cultura machista del país, también las mujeres superan más del 50% de la matrícula. Y no solamente eso, sino que además tienen un mejor rendimiento académico. Según los datos de la Universidad Nacional de La Plata, las estudiantes se reciben siendo menores de 25 años, ¿sí? El 33,6% de las alumnas egresan siendo menores de 25 años. Y además son las que más hacen especializaciones y posgrados, ¿sí? Las mujeres. Así que no es que falte capacidad, sí, capacidad hay. Lo que hay es que fallan algunos otros aspectos. Es una habilidad propia de las mujeres el cuidado de las personas, ellas son las que hacen lo mejor y por lo tanto es lógico que sean las que ellas quienes lo hagan. Bueno, acá esto ya lo hablamos antes, ¿no? En los que consideran natural que las mujeres cuiden y piensan que ellas están biológicamente preparadas y por eso es su función. Bueno, los que piensan así se olvidan que los hombres y las mujeres nacemos con las mismas capacidades, no nacemos con capacidades diferentes, ¿sí? Sino que esto es una construcción social, ¿sí? Que se determina las tareas que unos y otros deben realizar. Como vimos antes, cuando se instituyó la división sexual del trabajo y se confinó a las mujeres al espacio privado o doméstico y el hombre al espacio público, es cuando estas tareas se dividieron. Y estos roles que las personas asumen se aprenden principalmente en el proceso de socialización primaria, ¿sí? O sea, en la infancia, cuando uno va internalizando las normas sociales, culturales, los valores, y uno los reproduce, aunque no quiera, por ejemplo, cuando tiene hijos, y al varón le regala el camioncito y las herramientas para que juegue, la mujer le regala el bebote y la cocinita para que cocine, ¿sí? Así que no es que nadie tiene un superpoder para ejercer estas funciones, sino que es un rol que se construye socialmente. Todos podemos hacer tareas de cuidado, tanto hombres como mujeres. El otro estereotipo, ¿vale? Los riesgos a los que están expuestos las mujeres en su trabajo son menos y menos dañinos. La prevención de los riesgos laborales deben priorizar lo más llamativo. Bueno, también de esto también ya hablé, ¿no? De este estereotipo de considerar que las mujeres tienen menos exposición porque hacen trabajos donde no hay grandes accidentes o accidentes graves, ¿sí? Y que entonces, bueno, el prevencionista tiene que ir a lo más grave, de lo que le llame más la atención y buscar prevenir. Pero esto no es así, nosotros tenemos que trabajar sobre todos los aspectos, ¿sí? De los trabajadores, sean hombres o mujeres, y no importa cuál sea su exposición, ¿sí? Tenemos que trabajar sobre la exposición a accidentes y también sobre la exposición a enfermedades, ¿sí? Laborales. Así que nosotros no podemos tener este estereotipo, tenemos que sacarnos de la cabeza que las mujeres hacen tareas livianas y por ende tenemos que hacer un examen de sus riesgos así por arriba, porque no consideramos que estén expuestas a muchos riesgos. Ahora más adelante vamos a ver algunos riesgos que están como ocultos en estas tareas livianas. Lo neutral es no buscar la diferencia por sexo, ya que somos todos iguales. Sí, un error básico es esto de creer que somos todos iguales en el ámbito de la salud, considerar que hombres y mujeres son iguales, pero no es así porque hay factores fisiológicos, antropométricos, hormonales, sociales, ¿sí? Y después considerar que somos diferentes en aspectos que en realidad somos iguales, como por ejemplo la posibilidad de enfermar de patologías que tradicionalmente son masculinas, ¿sí? Como las cardiovasculares. El cuerpo femenino y el cuerpo masculino se comportan de modo diferente frente a las condiciones de trabajo, ¿sí? Entonces, aún en los casos en que los hombres y las mujeres realizan exactamente las mismas tareas, es posible que estén expuestos a riesgos diferentes. El cuerpo del hombre y la mujer son diferentes en cuanto a la forma, la dimensión, por eso los equipos y las herramientas de trabajo que están diseñados para el cuerpo masculino a veces son inadecuados para las mujeres. Y después hay otros aspectos, ¿no? Que son ya mencioné, los biológicos, lo que diferencias genéticas, hormonales. Así que lo mejor es diferenciar, siempre que se pueda, las exposiciones, la prevención, y dividir en dos grupos, ¿sí? En hombres y mujeres. Para que los datos sean más universales, es mejor agruparlos.
Bueno, esto tiene un poco que ver con lo que decía recién, ¿no? Que se considera como que científicamente correcto agrupar los datos y unificar los datos y universalizarlos, pero no es así. Todos los sistemas de información que se crean deben tener necesariamente las variables de sexo como dato de registro. ¿Sí? Cuando uno hace evaluaciones de riesgo, debe ajustarse a la realidad tanto de hombres como de mujeres, si no así no estaríamos garantizando la salud laboral para todos. El lenguaje masculino abarca también a lo femenino, y eso no tiene repercusiones sobre la diferenciación entre ambos. Bueno, este también es un tema que me voy a detener, porque como en casi todos los medios, el uso del lenguaje sexista y androcéntrico está extendido en el campo de la medicina y en la salud laboral también, ¿sí? Esto de que lo neutral es la forma correcta de referirse sin diferenciar hombres y mujeres, ¿sí? Porque todos somos iguales, todos somos seres humanos. Y cuando preparaba esto recordaba una recomendación que hace la UNESCO, ¿sí? Para el uso no sexista del lenguaje, que dice que el lenguaje no es una creación arbitraria de la mente humana, sino que es un producto social, ¿sí? que influye en nuestra percepción de la realidad, y que cuando transmitimos socialmente al ser humano las experiencias de generaciones anteriores, el lenguaje condiciona nuestro pensamiento, ¿sí? Determina nuestra visión del mundo. Entonces, por supuesto que no podemos emplear lenguaje inclusivo en un documento técnico, en un documento de la medicina, ¿no? Es obvio, pero sí podemos desde nuestra tarea visibilizar la participación de las mujeres en el mundo del trabajo, evitando reproducir, ¿sí? En la conciencia colectiva esto de que somos todos iguales y es todo neutro, no. No hace falta tampoco que repitamos constantemente trabajadoras y trabajadores, ni poner barras, ¿sí? Cuando leemos un texto en voz alta, por ejemplo, esto no lo podemos hacer. Pero existen otras fórmulas correctas desde el punto de vista gramatical, como especificar en el artículo, ¿sí? Por ejemplo, las y los profesionales, o buscar palabras que incluyan ambos sexos, ¿sí? Como la población trabajadora, el personal, la plantilla. No se trata de ser repetitivo, sino de desarrollar un trabajo profesional en el que los dos grupos sí estén contemplados. Porque no olvidemos que lo que no se nombra, lo que no se muestra, lo que no se ve, no se reconoce y termina por olvidarse y por no existir. Entonces es muy importante el tema del lenguaje. A un buen profesional sanitario no es preciso recordarle ni informarle en las diferencias que el género puede provocar sobre la salud de las personas. Bueno, esto también es falso, ¿sí? Porque los profesionales sanitarios no reciben en su época formativa orientación en cuanto a la importancia del enfoque de género en el ámbito de la salud, sino que aprenden una medicina androgénica con datos basados mayoritariamente en estudios realizados sobre hombres, y tomando a los hombres como referencia. Las ilustraciones en los libros de medicina son de hombres, y no en una medicina científica basada en la realidad anatómica, fisiológica y psicológica de hombres y mujeres. Entonces, sí, a veces hay que recordarles, sí, que tienen que hacer estas diferencias. El trabajo no remunerado no es trabajo y no tiene efectos económicos. Bueno, esto que se llama economía del cuidado, ¿sí? Que es el trabajo que tiene un valor económico importante, que es el trabajo no pago que mantiene la fuerza de trabajo actual, que levanta la futura y que cuida a la mano de obra envejecida. Es un área invisible de producción que incluye el cuidado de los niños, ¿sí? De los viejos, de los enfermos, el mantenimiento diario del hogar, ¿sí? El trabajo voluntario en la comunidad, la producción de la subsistencia, ¿sí? Y es fundamental en el mundo, ¿sí? Porque las estadísticas que se obtienen en diferentes lugares sobre el tiempo no remunerado muestran que contribuye al bienestar y al desarrollo de las capacidades humanas y al crecimiento económico a largo plazo, y que congrega todo ese número de horas, ¿sí? Y representan más de la mitad del PBI, ¿sí? Más de la mitad del Producto Interno Bruto, se estima. Entonces, bueno, si esto muestra que si todo este trabajo que realizan las mujeres, ¿sí? Se sumara en el trabajo remunerado y no remunerado, las mujeres estarían trabajando jornadas mucho más largas que los hombres.
Entonces, decir que este trabajo no existe, ¿sí? Porque no está remunerado, es como considerar que las mujeres no son productoras, que son inactivas, que no están ocupadas, ¿sí? Porque lo hacen de forma sin recibir ninguna remuneración. Y recién hablábamos del lenguaje, y si desmenuzamos lo que significa trabajo no remunerado de cuidado, cuando hablamos de trabajo, estamos hablando de una actividad que tiene un costo, ¿sí? En términos de tiempo y de energía, y que surge de una relación social, que generalmente es familiar, entonces se asume como una obligación. Y cuando hablamos de cuidado, lo primero que se nos viene a la mente es algo que proporciona servicios o bienestar a otra persona, ¿sí? Y todo esto lo que recalca es que todo ese trabajo se hace gratuito, se hace gratis. Y esto se aprecia sobre todo, esto de que está invisibilizado el trabajo, se aprecia cuando ya no lo hace alguien de la familia, sino cuando es necesario que uno contrate a un tercero para que lleve adelante estas tareas, ¿no? Y le tiene que pagar. Entonces ahí su valor se ve. Por ejemplo, si tuviéramos que contratar a una niñera que cuide 8 horas a un menor, ¿sí? No sé, no tengo idea cuánto están cobrando, porque ya mis hijos son grandes, pero vamos a poner que cobra 20.000 pesos, ¿sí? Por 8 horas, que me parece poco. Pero bueno, la mujer tiene que ganar por lo menos el doble, ¿sí? Para poder pagarle a la cuidadora y a su vez tener una ganancia por su trabajo remunerado. Pero bueno, en la Argentina la realidad es que esta cuenta suele dar siempre saldo negativo. O sea, la idea de que si la mujer sale a trabajar y contrata una niñera, lo que hace es cambiar la plata, ¿sí? Simplemente. Entonces, bueno, este es el argumento que algunos varones utilizan, ¿sí? Para que la mujer se quede en el hogar, aunque ella tenga deseos de trabajar afuera. Y todo este trabajo tiene costos, ¿sí? Tiene un costo en tiempo y oportunidades, ¿sí? Porque genera que las mujeres que hacen esto tengan sueldos más bajos, ¿sí? Que las mujeres ganamos 27% menos que los varones, ¿sí? Esta es la estadística que hay. Y también, por ejemplo, que una mujer cuando va en una entrevista de trabajo le pregunten siempre si tiene hijos o si planea tenerlos, ¿sí? En cambio, nunca se le hace esa pregunta a los varones porque se da por sentado que o su pareja o alguna otra mujer de la familia, llámese tía, abuela, cuñada, se va a encargar del cuidado de los hijos. Así que este es un tema, la verdad, que para hablar bastante también. Estereotipos. Los roles de género en el ambiente extralaboral no tienen repercusión sobre la exposición a riesgos en el ambiente laboral. Bueno, ahora vamos a ver más adelante esto de la doble exposición, pero sí, esto también es falso, ¿sí? Desde un turno de trabajo remunerado, muchas mujeres se exponen a riesgos ergonómicos o químicos, y luego van a su casa y comienzan un segundo turno no remunerado, donde están expuestas a otros componentes químicos, ¿sí? Que se encuentran, por ejemplo, en todos los productos de limpieza comunes, y los efectos de este cóctel siguen siendo todavía en buena parte desconocidos, ¿sí? Porque no se han investigado realmente de forma individual. Así que bueno, esto más adelante también lo vamos a ver en detalle. Los contratos precarios no constituyen en sí mismos un riesgo para la salud de los y las trabajadores/as. Bien. Bueno, esto también es falso. Según la última encuesta permanente de hogares que fue relevada por el INDEC, ha visto que la precariedad que sufren las mujeres, y sobre todo las mujeres jóvenes y las mayores de 50 años, y algunas que son jefas de hogar, y esta precariedad está enmascarada, digamos, en condiciones laborales que están fuera de la regulación, que son informales, inestables, con formas de contratación encubiertas, ¿sí? Por ejemplo, algunos trabajadores y trabajadoras se tienen que hacer monotributistas, ¿sí? O trabajan jornadas cortas, o hacen pasantías, o hacen asistencias técnicas, ¿sí? Entonces, bueno, muchas aparecen como empleo registrado, pero en realidad eso no significa que tengan los mismos derechos que los trabajadores, porque la precariedad se manifiesta también a través de la tercerización, ¿sí? Que es una forma de ocultar esa relación, y generalmente los trabajadores que están en esas condiciones son los que sufren las peores condiciones de trabajo, ¿sí? y menos salario. En Argentina casi el 20% de las mujeres se desempeña como empleada doméstica, habíamos visto antes cuando hablamos del panorama en Argentina, y bueno, este es el trabajo más precario y peor pago de la economía nacional, ¿sí?
Entonces, bueno, la vulnerabilidad y la precarización en la Argentina tiene cara de mujer. La sufren también hombres, sí, pero en su mayoría son mujeres. La desocupación en las mujeres es un 24% más alta que en los hombres. Y esto también se agrava si además estas mujeres son inmigrantes, ¿sí? Tienen tareas más peligrosas, ¿sí? En peores condiciones, no reciben formación, capacitación, no tienen información sobre los riesgos a los que van a estar expuestos, no tienen cobertura social, ¿sí? Así que no tienen obra social, no se les paga jubilación. Entonces, bueno, la exposición a los riesgos laborales es mayor todavía, y porque muchas veces algunos trabajos que rechazan los trabajadores que son del país o que están en mejores condiciones contractuales, se los dan a estas personas, ¿sí? Así que tienen mayor peligrosidad porque no tienen formación. No existe un factor de género que influya negativamente en los riesgos a los que están expuestos los hombres. Bueno, sí, porque si se tiene en cuenta las medidas tradicionales de protección a las mujeres que excluyen a las mujeres de ciertas actividades y se desprotege a los hombres porque se considera que por no gestar, ¿sí? Ellos pueden hacer ese trabajo y se los expone también a los hombres a productos nocivos o no se evita ni se minimizan los niveles. Así que sí, hay algunos factores que perjudican, sí, a los hombres. Los riesgos químicos asociados a los hombres y a las mujeres, sí, que pueden diferir por varias razones, ahí estamos viendo que nos van apareciendo en el PowerPoint. Algunas sustancias producen enfermedades específicas en las mujeres por su naturaleza o por sus propiedades, ¿sí? o como por sus características diferenciales de las mujeres. Por ejemplo, hay algunos compuestos organoclorados que están ligados al cáncer de mama o al cáncer de ovarios. El cadmio, por ejemplo, está relacionado con la osteoporosis, ¿sí? Después, bueno, hay diferencias biológicas que ya las vimos, ¿sí? Anatómicas, fisiológicas o bioquímicas. Los sistemas inmunológicos y las hormonas son diferentes en los hombres y las mujeres, y esto influye en la forma en que absorben los componentes químicos los hombres y las mujeres. Por ejemplo, las mujeres son por lo general más menudas, tienen la piel más fina que los hombres, ¿sí? Y esto produce el nivel de toxinas al que pueden exponerse. Y este umbral se hace todavía más bajo si se le suma el porcentaje mayor de grasa corporal que tienen las mujeres, ¿sí? Ahí es donde se acumulan los componentes químicos, en el tejido adiposo, ¿sí? Entonces, bueno, eso y tener un peso corporal más bajo, ¿sí? Hace que la exposición que pueda estar segura para los hombres no sea para las mujeres, ¿sí? Después, bueno, hay exposición múltiple que vimos antes a sustancias químicas en el trabajo y en el hogar. En el diario The Guardian hay una nota que me llamó mucho la atención, decía que entre cosméticos, perfumes, productos del cuidado personal, productos de higiene femenina, las mujeres en Estados Unidos se aplican un promedio de 168 productos químicos a la cara y al cuerpo todos los días, ¿sí? Esto relacionado al estereotipo que la mujer tiene que ser bella, ¿sí? Tiene que ser siempre joven bueno, entonces las mujeres consumen estos productos. Algunos son inofensivos, pero hay otros que tienen disruptores endocrinos, ¿sí? Carcinógenos, neurotoxinas, que no fueron estudiadas en profundidad, ¿sí? Entonces hay una creciente preocupación de que toda esta carga química de los productos de limpieza, de los productos de cosméticos, ¿sí? Está relacionado a las altas tasas de problemas reproductivos y de cáncer entre las mujeres. No sé ustedes si escucharon, pero yo recuerdo que en el 2014, ¿sí? Las compresas menstruales Always, que las podemos comprar en cualquier lado, se descubrió que tenían varios componentes químicos como el estireno, el cloroformo, la acetona, ¿sí? que fueron identificados como agentes carcinógenos, ¿sí? Después, bueno, otros factores son los niveles de protección frente al riesgo, ¿sí? Que la cantidad máxima de concentración de sustancias pueden ser insuficientes, ¿sí? Estar calculados como base de reacción de hombres sin tener en cuenta estas diferencias biológicas que ya mencionamos. Y después hay algunas sustancias que juegan un papel clave en las alteraciones de la reproducción y en la transmisión de contaminación a generaciones futuras, ¿sí?
que afecta a los hombres y a las mujeres de formas diferentes, ¿sí? Y en diferentes funciones en la reproducción. Pasemos a la otra diapositiva y ahí vamos a ver también en estos casos, ¿sí? Están los disruptores endocrinos, que en las siglas en inglés es EDS, ¿sí? Estos son productos químicos que interfieren en la producción, en el transporte, metabolismo de las hormonas naturales, ¿sí? Y producen alteraciones puberales, ováricas, uterinas, en las mamas, y también a nivel de órganos sexuales masculinos, provocando infertilidad. Se encuentran generalmente en pesticidas, en toda la industria plástica, ¿sí? En productos químicos industriales, en combustibles, en cosméticos, en productos de limpieza, y aquí encontramos sustancias como el bifenol A o los ftalatos, por ejemplo, que son sumamente contaminantes, que se absorben por la piel, a través de la respiración, de la alimentación, y que son disruptores hormonales o endocrinos que están asociados, por ejemplo, al deterioro de la calidad del semen, ¿sí? Incluido los daños en el ADN de los espermatozoides, y alteraciones de infertilidad, de bebés con bajo peso al nacer, de partos prematuros, de obesidad, ¿sí? de crecimiento de células cancerosas. Y entre los hombres y las mujeres en los niveles urinarios tienen más metabolitos de ftalatos. Es como que, aunque lo afecta a los dos, afecta más a las mujeres, y esto se debe justamente al uso de estos productos de aseo personal, ¿sí? Que las mujeres utilizan más que los hombres, y en ellas estas sustancias son mucho más altas, ¿sí? Y están ligadas a la industria de la perfumería, de las cremas faciales anti-envejecimiento, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Después, bueno, están los trastornos musculoesqueléticos, ¿sí? En la otra diapositiva vamos a ver que las condiciones de trabajo de las mujeres implican más factores de riesgo musculoesqueléticos debido a diferentes factores. Uno es por la tarea que es diferente, la tarea asignada, ¿sí? Los hombres y las mujeres ocupan espacios diferentes en el mercado de trabajo, como vimos, y el trabajo de las mujeres suele demandar movimientos repetitivos en los miembros superiores a un ritmo rápido, ¿sí? Agudeza visual para percibir los detalles, una postura estática, sentado de pie, sin posibilidad de movilidad. El otro factor es la interacción entre la persona y el puesto de trabajo, que es diferente, ¿sí? Porque los hombres y las mujeres tienen diferente tamaño, entonces, bueno, habitualmente las herramientas, los útiles y el equipamiento del puesto de trabajo son estándares, ¿sí? Y no tienen en cuenta a la persona que trabaja. Después, otro factor es la duración del trabajo en años de servicio, ¿sí? Según la OIT, hay diferencias en el historial de trabajo de las mujeres, ¿sí? En el promedio las mujeres no cambian su carga de trabajo físico en un periodo de 24 años, mientras que los hombres la van disminuyendo gradualmente. Luego están las diferencias biológicas, ¿sí? En el tamaño, la fuerza muscular, la manera como las mujeres efectúan su trabajo, por ejemplo, a veces tienen que utilizar una proporción mayor de su fuerza, y esto las obliga a adoptar posturas incómodas. Durante el embarazo, si las mujeres están trabajando, el abdomen las aleja de la superficie de trabajo, entonces tienen que adoptar posturas exigentes. También están las responsabilidades familiares, que es un factor que aumenta muchísimo el riesgo de problemas musculoesqueléticos, porque a las mujeres les falta reposo, ¿sí? Las mujeres combinan el trabajo asalariado con el trabajo doméstico, y se quejan más frecuentemente de estar cansadas, de estar fatigadas, y bueno, según las investigaciones, las encuestas, las mujeres dedican mayor número de horas al trabajo doméstico que los hombres, y esa diferencia de horas va aumentando a medida que tienen más niños en la familia. Y luego están los factores organizacionales, que son los efectos de la organización del trabajo en la salud, que tienen que ver con las emociones y con el estrés, con la presión, la vigilancia excesiva, la falta de pausas, de descanso, que todo eso agrava la carga física de trabajo. Y cuando preparaba esto, recordaba un grupo especialmente de trabajo que no entra en las enfermedades laborales o profesionales, que son, por ejemplo, las cajeras de supermercados, ¿sí? Que escanean alrededor de 1 tonelada de productos cada hora,
¿sí? Pero de acuerdo a los criterios ergonómicos, digamos, no manejan cargas pesadas, porque levantan o transportan 15 kilos durante al menos 600 horas en el año. Entonces, cuando se hace la cuenta del peso por carga individual, del peso acumulado, digamos, no están. Pero en términos de enfermedades profesionales, ¿sí? La mayoría de las cajeras de supermercado sufren de tensión del plexo braquial, ¿sí? Que es una red de nervios que va hacia el cuello y en la axila, del movimiento que hacen las cajeras, y esto no figura en el listado de enfermedades profesionales, ¿sí? Pero es un problema causado por el trabajo repetitivo de baja intensidad al que están expuestas las mujeres. Y después están los factores psicosociales, ¿sí? Que están asociados a las profesiones altamente feminizadas, ¿sí? Que son bueno, la violencia de género, violencia laboral, ¿sí? Acoso laboral. Sí, por ejemplo, ahí podemos hablar sobre los call centers, ¿sí? Por ejemplo, en un estudio que se hizo en una universidad de Canadá, en los call centers en Brasil, ¿sí? Decían que las mujeres eran acosadas y desafiadas, incluso recibían más abuso verbal, ¿sí? Entonces, bueno, la interacción que tienen las mujeres con los clientes o los pacientes, por ejemplo, si trabajan en la salud, generan niveles de estrés muy grandes, ¿sí? Entonces, bueno, esta exposición al estrés y a trabajos que son emocionalmente exigentes o al contacto con el cliente deberían tomarse en cuenta cuando se hace la evaluación de riesgo. Después, bueno, otra de las cosas a las que están expuestas las mujeres es al acoso sexual, ¿sí? Y acá vamos a hacer una aclaración porque cada vez que tocamos el tema se arma como un poco de revuelo. Tanto los hombres como las mujeres son objetos de acoso sexual, ¿no? Eso queda claro, porque uno siempre habla refiriéndose a las mujeres, ¿sí? Los hombres también pueden ser acosados, pero las mujeres significativamente, ¿sí? Sufren más el acoso sexual, según los estudios. La mujer más vulnerable al acoso sexual es la mujer joven, ¿sí? Económicamente dependiente, esto lo dicen las estadísticas, no lo digo yo, soltera o divorciada, es peor si es inmigrante, y en los hombres que sufren más acoso son los hombres jóvenes, homosexuales o miembros de minorías étnicas o raciales. Entonces, bueno, el acoso puede provenir de propietarios, de directivos, de empleados con jerarquía, de clientes, ¿sí? De proveedores, de compañeros de trabajo, ¿sí? Como vimos, pueden ser hombres y mujeres, ¿sí? Los que acosan, aunque se destacan estadísticamente los hombres hacia las mujeres, y se ve menos, ¿no? Pero también sucede de personas del mismo sexo también, que ahora se ve que va subiendo estadísticamente. Entonces, bueno, el acoso sexual es también una manifestación de relaciones de poder. Las mujeres están más expuestas a ser víctimas de acoso sexual precisamente porque se encuentran en una posición de menor poder, más vulnerables, más inseguras, ¿sí? Y bueno, por eso son objeto de acoso cuando, por ejemplo, también cuando compiten por el poder también pueden ser objetos de acoso, ¿sí? Y afecta en todos los niveles jerárquicos y en todo tipo de trabajo. Y esto tiene una repercusión en la salud, por supuesto, ¿sí? Estrés, ansiedad, depresión, estados de nerviosismo, sentimientos de baja autoestima, y esto también puede afectar también físicamente, con problemas para dormir, dolores de cabeza, perdón por el reloj, problemas gastrointestinales, hipertensión. Entonces, bueno, el acoso sexual es un factor de riesgo psicosocial, así que nosotros, como profesionales de seguridad e higiene, tenemos que contemplarlo, ¿sí? En la acción preventiva, más allá de que la empresa tiene que tener una política o un procedimiento para hacer la denuncia, nosotros tenemos que, tanto la violencia laboral como el acoso sexual, tenemos que incorporarlo a los factores de riesgo de determinados puestos de trabajo. Y bueno, y esto va a requerir de nosotros que a veces investiguemos un poco, ¿sí? Que sepamos la legislación nacional, que sepamos cómo se presenta, qué colectivos afecta más, ¿sí? Y de hecho hay algunos mitos asociados al acoso sexual, por eso es que a veces cuando hablamos de este tema se producen algún conflicto, ¿no? Por ejemplo, hay muchos hombres que creen que las mujeres
hacen cargos falsos de acoso sexual. Esto es mentira, lo que pasa es que todavía existe una tolerancia social frente al acoso sexual, entonces, bueno, hace que estas conductas se consideren naturales, ¿sí? Como que los hombres lo hacen, ¿sí? También hay gente que dice que, bueno, los hombres acosan porque tienen un instinto sexual mayor, ¿sí? Esto también es mentira, la sexualidad humana no es exclusiva de los varones, sino que, bueno, hay ciertos patrones de masculinidad o de machismo bueno, que magnifican, ¿sí?, el deseo sexual del hombre. Otros, por ejemplo, también dicen que las mujeres tienen la culpa de ser acosadas porque son provocadoras, ¿sí? Pero esto tampoco es así, los hombres son los que cosifican a las mujeres como si fueran objetos, ¿sí?, de sus fantasías sexuales. O también consideran, por ejemplo, que es normal que los hombres hagan bromas de contenido sexual en público, y esto es parte también de la violencia de género que está sustentada en estas relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres. Y después hay quienes consideran que la ley solo sanciona las acciones, y las miradas y los comentarios no constituyen una violación de derechos, pero esto no es así tampoco, ¿sí? Toda conducta de naturaleza sexual que no es bienvenida por la otra persona es considerada acoso sexual, ¿sí? Entonces, bueno, esto requiere que nosotros también a veces tengamos que hacer para tratar el tema, investigar, ¿sí?, tener información disponible, y que lo tenemos que sumar a nuestra evaluación de riesgo. Después, bueno, otros factores psicosociales, además de estos, está la discriminación, bueno, las dificultades para conciliar la vida laboral y la vida familiar. Esto estresa mucho a las mujeres, ¿sí?, el tratar de cumplir en los dos ámbitos, ¿sí?, tanto laboral como familiar, ¿sí?, genera mucho estrés, mucho cansancio. La doble jornada laboral, ¿sí?, con las responsabilidades de trabajo simultánea con las domésticas, ¿sí? Entonces, bueno, esto genera también mucha tensión. Y después, bueno, que la mujer tiene mayor precariedad laboral, como vimos, que tiene menos estabilidad, que siempre se asocia que cuando se toma una mujer para trabajar en un puesto de trabajo se puede embarazar, o que por la maternidad va a tener va a pedir licencia y eso va a generar un costo, ¿sí? Entonces, bueno, se prefiere tomar hombres en vez de mujeres. Además, la mujer tiene menos categoría profesional, en algunas estructuras no puede tomar decisiones, tiene menor sueldo. Entonces, todos estos factores, digamos, son factores psicosociales que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, como una forma de cultura de prevención, uno debería tomar estos 3 tips que van a aparecer ahora, ¿sí? De hacer visible lo invisible, ¿sí? Muchas patologías o problemas que tienen las mujeres de salud no existen porque no están contempladas en la legislación, porque no aparecen en los listados de enfermedades profesionales, pero eso no quiere decir que no haya mujeres o hombres que las sufran. Entonces, bueno, poner en discusión, poner en el centro del diálogo estas cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, en el caso que estamos hablando de la salud de las mujeres, hablar acerca de esto del trabajo remunerado, del no remunerado, de la percepción sobre las condiciones de trabajo que hay, de que las mujeres hacen un trabajo que es más benévolo, ¿sí?, para la salud, y que los trabajos masculinizados tienen más tipos de daños, ¿sí? Bueno, eso tenemos que tratar de no seguir con ese estereotipo, ¿sí? Después, bueno, de convertir lo individual en colectivo. La relación entre el trabajo y la salud no es una cuestión individual, sino del colectivo de trabajadoras y trabajadoras que comparten estas condiciones de trabajo y comparten los efectos sobre la salud. Entonces, lo importante es la participación, ¿sí?, de los trabajadores en las mejoras, en las propuestas, y cuando se hagan reuniones, ¿sí?, para tratar algunos aspectos que tengan que ver con la salud, en lo posible considerar que hay mujeres que tienen responsabilidades familiares y que hay horarios por ahí que no pueden asistir. Entonces, bueno, tener esto también en consideración. Porque las mujeres en general están infrarrepresentadas en casi todas las estructuras, en las sindicales también. Entonces, bueno, todo esto, la falta de representación que tienen las mujeres, influye en que los problemas de las mujeres no estén presentes en las elaboraciones colectivas, ¿sí?
Después, bueno, ya transformar la percepción en acción. Ya hemos visibilizado los problemas, los hemos abordado colectivamente, entonces, bueno, ahora hay que pasar a la acción, ¿sí? Y trabajar para revertir, ¿sí? En la cultura preventiva, revertir estas percepciones que tienen las mujeres, ¿no? Y los hombres respecto a la salud y que sean escuchados. Entonces, en conclusión, pasando a la otra plantilla, como profesionales de seguridad e higiene deberíamos cuestionar los estereotipos, evitar hacer suposiciones sobre los riesgos y los grupos de población en situación de riesgo, luchar contra estos estereotipos que están instalados, ¿sí? Mediante la información, mediante el ejemplo, ¿sí? Prestar atención a estas actividades feminizadas que se consideran como tareas ligeras, ¿sí? Y considerar especialmente los aspectos ergonómicos, el riesgo químico y la organización del trabajo, que son aspectos que de manera especial afectan a las mujeres y están poco valorados, ¿sí? Y son poco visibles sus efectos. Proporcionar a todos los trabajadores formación adaptada a su tarea, que esta información de seguridad y salud esté en un formato que se adapte a su nivel de alfabetización, a sus preferencias culturales, a su educación, a su idioma, ¿sí? Y que tenga en cuenta las consideraciones de género. Es muy importante que todo se fija también por imágenes, que los elementos que usamos para capacitar haya hombres y mujeres, ¿sí? que se empiece a ver el papel de la mujer en el trabajo. Fomentar la participación de las mujeres y los hombres de diferentes edades, de diferentes idiomas y culturas, ¿sí? En todos los programas de salud, en el lugar de trabajo, ¿sí? De que haya mujeres en los comités de seguridad y salud, de garantizar la equidad, ¿sí? Entonces, incluir a todos los grupos, incluso a las personas que limpian, a los recepcionistas, a todos. Y bueno, mantener reuniones en los momentos en que las mujeres no tengan obligaciones familiares, y siempre que sea posible colaborar con los sindicatos, las organizaciones comunitarias, con los organismos públicos y con los investigadores, con el fin de que las mujeres estén representadas y que todas las partes interesadas estén representadas. Eso sería como la conclusión de todo lo que es de género, que implica los aspectos de nuestro trabajo hacia los trabajadores. Pero después está el aspecto de género, del que también vamos a hablar, que es los obstáculos que enfrentan las profesionales, ¿sí? Las mujeres profesionales que trabajan en la seguridad, en la higiene, ¿sí? Desde Apicema Mujeres en Acción, ¿sí? Se hizo una encuesta en donde se observó, igual esta encuesta va variando con el tiempo, pero se observó que son más hombres, ¿no? los que son profesionales de higiene y seguridad. Y si vemos en la otra plantillita, hemos notado que hay más hombres licenciados, ¿sí? Y más mujeres técnicas, ¿sí? Y esto, analizamos el por qué esto es así, y bueno, y se debe a muchos factores, ¿sí? La carrera de licenciados es más cara, requiere más tiempo. Entonces, bueno, algunas colegas que tienen responsabilidades de familia quizás no pueden seguir más allá de la tecnicatura. Por eso, después me gustaría que Marcelo hable sobre cómo Apicema trabajó para lograr que en la Universidad Provincial de Seiza estuviera la carrera gratuita, ¿sí? De forma gratuita, que tiene además una guardería, ¿sí? Esta es una forma de promover que en esta estadística, ¿sí? Se dividan más parejo y haya más mujeres licenciadas que hombres, ¿sí? Que esté pareja la división. Después, bueno, la RT Provincia también hizo una encuesta que coincide más o menos con los valores que Apicema observó. Esta encuesta que hicieron a través de LinkedIn se realizó haciendo foco sobre 4 espacios claves, ¿sí? Las instituciones académicas, que es donde los profesionales se forman, ¿sí? Tanto a nivel técnico como todos los valores, ¿sí? Y ahí se indagó sobre el género predominante de los profesionales que dirigen las carreras terciarias y universitarias, y la composición del cuerpo docente. Y bueno, y se descubrió que el 10% de las instituciones tienen mujeres solamente, ¿sí? En las carreras de higiene y seguridad. Solo el 83% de los encuestados
habían tenido menos de 10 profesoras en su carrera. Después en el otro ámbito, en el de los colegios profesionales, que son los que controlan la idoneidad del ejercicio profesional, donde se promueve el desarrollo y los intereses profesionales, se seleccionaron algunas instituciones de alcance nacional y también se revisó el género de los ocupantes de los cuerpos directivos y se encontró que la representación de mujeres es mínima, minoritaria. ¿Sí? Luego los organismos de gobierno, que son donde se formulan las políticas públicas, donde se configura la forma de actuación de los profesionales, ahí también se revisó la representación de género en los máximos niveles del Ministerio de Trabajo y de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, y si bien, aclaro, el gobierno nacional tiene una fuerte y clara agenda de género y que se está implementando, si todavía esto es nuevo, se va a concretar seguramente más ampliamente, pero, por ejemplo, la CRT desde su creación siempre estuvo liderada por hombres. Y luego, en el otro ámbito que también se encuestó, en organizaciones privadas y públicas de empleadores, y ahí también la composición y el liderazgo de los equipos de trabajo de higiene y seguridad, 8 de cada 10 equipos de higiene y seguridad está liderado por hombres, ¿sí? Entonces, bueno, para indagar acerca de estos aspectos culturales o actitudinales que pueden estar reforzando la actual situación de disparidad, se preguntó a estos encuestados la percepción que tenían de los obstáculos laborales que enfrentan los hombres y las mujeres en el campo de la higiene y la seguridad. Y del total de los encuestados, un 45% respondió que ambos géneros enfrentan los mismos obstáculos. Es más, un 5% consideró que los hombres, ¿sí?, tienen más obstáculos que las mujeres, pero a su vez se observa que el 70% de los que afirmaron estos eran hombres, lo que significa que esta charla que estamos teniendo de género hay que darla más y hay que discutir más sobre esto, ¿sí? Porque o sea, hay cuestiones estructurales que atraviesan a todas las mujeres, independientemente de la profesión, ¿sí? Por ejemplo, esto que hablábamos de los costos de la maternidad, pero hay otros temas que son propios, ¿sí?, de la higiene y la seguridad, como por ejemplo, y estoy segura que hay un montón de colegas que están escuchando que van a coincidir conmigo, por ejemplo, los comentarios al aspecto físico cuando concurren a campo, ¿sí?, en las obras, en las fábricas, en el yacimiento, el prejuicio de que la mujer no tiene la misma pericia técnica que el hombre, la dificultad que tienen algunas colegas para ser reconocidas y valoradas al momento de capacitar hombres, ¿sí?, sobre todo en obra, en industria pesada, en el petróleo, en la minería, la falta de adecuación de las instalaciones para albergar mujeres, ¿sí?, por ejemplo, los campamentos de petróleo o minas, y el preconcepto de que la mujer no tiene carácter, ¿sí?, que por eso no puede convencer a los hombres de que es necesario realizar cambios en el proceso productivo por motivos preventivos. Así que bueno, hay todavía cosas por hacer, por eso desde Apicema Mujeres en Acción siempre trabajamos para esto, para lograr la equidad, para escuchar a las colegas que tienen dificultades en algunos aspectos, ¿sí?, y ver cómo podemos ayudarlas, y que en esta profesión haya más igualdad, no haya ni violencia ni acosos a las compañeras. Bueno, y ustedes por las redes sociales pueden buscar a Apicema y pueden ver que trabajamos para lograr esto. Bueno, hola, una cachetada a la transformación cultural para cada uno de nosotros. Me acuerdo que para cortar un poquitito el hielo de la pregunta y vos que hiciste una gran exposición. Y gracias, Vane, por ayudarla y acompañar siempre. Y a Lucía, que está por ahí. Bueno, me acuerdo que el año pasado, no sé si ustedes se acuerdan, pero había una colega que, bueno, no era algo que no conocíamos, ¿no? Pero una cosa es que a vos te lo cuenten en tercera persona y otra cosa que te lo cuente la colega, ¿no? Así, cara a cara. Y me contaba que estaba haciendo era técnica, estaba haciendo seguridad e higiene en los molinos, en la construcción de los molinos eólicos en Madrid, ¿viste? Por ahí, no me acuerdo ahora cómo se llamaba ese emprendimiento.
y me decía, Marcelo, tengo que caminar 30 cuadras porque no me ponen baños químicos. Ustedes imagínense que cada torre, o sea, cada, digamos, cada ejecución de molino no es uno al lado del otro, porque tiene que considerar el largo de las aspas, tiene que hacer todo un corte de croquis para ir instalándolo. Entonces, de un emprendimiento de base al otro emprendimiento, fácil, 20, 30 cuadras. Y yo, ¿cómo no van corriendo un baño químico? Y me decía, no me corren el baño químico. Y yo dije, uy, la pucha. Y ahí me agarré un ataque, por supuesto levanté el teléfono, llamé a la gente, bueno, hicimos todo. Pero, ¿por qué se pudo solucionar? Pero se pudo solucionar porque la colega habló de la problemática que tenía. Y que del otro lado, bueno, encontró a alguien que recepcionó su problemática y que pudimos en equipo, ¿sí? Porque la verdad que no me lo otorgo a mí solo porque estuvimos trabajando entre todos, poder revertir esta situación. Eso es lo que quiere lograr estos espacios. Julieta, Vane, todos los que trabajan en Apicema y en este caso puntualmente en Ama Mujeres, ¿sí? Este espacio pretende eso. ¿Sí? Cada uno de los que están acá se capacitan todo el día, leen, investigan, hacemos investigaciones. ¿Para qué? Para llegar a este momento y decir, bueno, esta información que nosotros tenemos, este conocimiento que fuimos construyendo, porque nosotros también hacemos cursos, ¿eh? ¿Para qué? Para llegar acá, porque no es que el conocimiento se inyectó en la médula, no, nos capacitamos para llegar acá, nos informamos, leemos, entonces queremos llegarle no solamente con la información que está en la internet, usted busca, está en la internet, la diferencia es acompañar esa información, saber cuál es la información correcta y acompañarla de experiencias que vivimos. Eso es lo que hace rico una charla en una sala como esta, que tenemos la posibilidad de encontrarnos desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Y en esta oportunidad, bueno, tuvimos esta exposición de Julieta, que entiendo que también va por este camino, ¿no? O sea, cuando nos conoció a nosotros, Julieta dijo, uy, ¿qué es Apicema? Bueno, de a poco se fue ingresando, como Vane, como Lucía, bueno, ahí está Oscar, fueron ingresando y fueron construyendo el lugar, ¿sí? No es que Julieta, Vane, Oscar, Lucía, mandaron currículum y dijeron, che, no, la verdad que tu currículum no te da porque no estudiaste en Harvard o no venís de la OIT. No, para nada. Son colegas comunes como ustedes que se capacitan y se informan y lo transfieren a los colegas. Esto es solidaridad pura. Y les pido que el que tiene el espíritu solidario de querer compartir lo que sabe con los colegas, nos llamen, nos manden mail y digan, yo quiero informarle a los colegas de tal o cual problemática porque yo creo que esta información la tenemos que expandir y la tienen que tener nuestros colegas. Así nos hacemos fuertes. Eso es jerarquizar la profesión, no una palabrita porque pongo o no pongo el logo de la superintendencia o porque pongo o no pongo el logo de una organización española. Nosotros también llegamos a España, Australia, Alemania, pero eso no nos da a nosotros la categoría de ser colega solidario. Esto es lo que nos da la categoría de ser colega solidario. Transferir lo que nosotros sabemos, ¿sí? Porque así nos vamos a hacer grande y fuerte todos juntos. El que quiera hacer alguna consulta, ahí está. Yo quiero aclarar algo, ahora que escuché, me hiciste acordar que el espacio de Apicema Ama no es solo de mujeres, ¿sí? Lo tenemos a Oscar, Horacio también está ahí. Por ahí están. Es para construir, o sea, para ir construyendo nuestra profesión, que haya más equidad y más igualdad. Es un tema que a mí siempre me interesó. De hecho, cuando yo estudié, profesores tanto hombres, que tuve más hombres que mujeres, pero tuve alguna profesora mujer, mientras estudiábamos, nos decían, ustedes como mujeres van a tener estas dificultades, o sea, está naturalizado ya en la profesión de que vamos a tener ciertos obstáculos que vamos a tener que sobrellevar, como los que enumeré ahora al final,
Entonces, bueno, el trabajar con otros, discutir con otros las experiencias propias, ¿sí?, que cada uno tiene desde su lugar, desde el ámbito de la profesión, que es muy grande, al que se dedica. Y bueno, en Apicema AMA estamos siempre disponibles a escuchar a las colegas que tienen alguna dificultad, algún problema, sí, ver cómo podemos ayudarlas. ¿Una pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Oscar, comenta algo. Ahí está Eduardo y ahí está Emi Macchioni. Sí. A ver, Sí, Marcelo. Eduardo. Ahí está. Hola, ¿Qué Eduardo, tal? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Estoy en todo de acuerdo con lo que estabas comentando vos, de transmitir, de contar las experiencias, y las cosas que salen nuevas. Pero, ¿sabes qué pasa? Yo hace muchísimos años que estoy trabajando en seguridad y higiene. Y se nota que cada vez hay más competencia y hay muchas ganas de tratar de perjudicar al otro para, por ejemplo, agarrar un trabajo. Entonces está muy bien lo que estás diciendo, de que colaboremos, de que nos ayudemos y de que seamos mejores personas, y entonces vamos a ser buenos profesionales. Ese es un tema que se está dejando mucho de lado, porque me ha pasado que me han ofrecido servicios de alguien y yo llamar al profesional a ver por qué había dejado un servicio, porque no quería pasar sobre el profesional, y tener que escuchar lo que dice la empresa y lo que dice el profesional, a ver qué realmente es la causa por la que dejó el servicio. Entonces, estas cosas son muy importantes y hay que transmitirle a los chicos que salen nuevos, que salen con todas las ganas y que salen creciendo, que pueden hacer un montón de cosas y que se dejan llevar por lo que le dicen o por lo que le pintan. Y cuando llegan al campo se encuentran con que no es a lo mejor lo que le dijeron, como el caso que estaba planteando Julieta. Yo he visto muchas chicas haciendo tareas de técnica, que son técnicas y se tienen más respeto a veces que los hombres, porque se hacen respetar, porque la tienen bien clara, porque aprendieron bien, porque les gusta la profesión. Y esta es una profesión que si realmente no te gusta o no la querés hacer con muchas ganas, para tratar de mejorar y para tratar de ayudar al otro, no sirve hacerla. No sirve, porque a veces te dicen, estudiar seguridad y higiene y con eso te vas a llenar de plata. Y no te llenás de plata estudiando seguridad y higiene. Y eso hay que inculcarle a los chicos que vienen atrás nuestro. Eso sería bueno. Muy bueno lo de Julieta. Gracias, Eduardo. Sí, Emi, a ver. No, que a mí me gustaría, ahí estuve leyendo en el chat que las compañeras estuvieron escribiendo, pero me gustaría que también hablen, que se expresen en el sentido de la experiencia que tienen ellas en seguridad y higiene, con la experiencia, si quieren contar alguna cuestión de que les haya ocurrido o algo que hayan sabido por alguna otra compañera, para tener en cuenta, que creo que es la centralidad de las situaciones en ese sentido. Bien, ahí Emiliano pregunta de las colegas que estamos, quien tiene alguna experiencia que pueda ser rica en la sala, que sería importante. Que la quiera... Buenas tardes. Sí, Romina, por favor, gracias por participar. No, por favor, gracias a ustedes, muy interesante la disertación y aporta muchísimo. Estoy intentando terminar seguridad y higiene. Tuve una experiencia en mis últimos años en una obra en construcción. Tenía 10 personas, 10 obreros muy calificados a cargo mío. Y la verdad que yo, con mi abanico de herramientas en mano, que eran propias para lo que me habían contratado, y ellos enseguida muy a disposición mía, con todo el respeto que correspondía, siempre se dirigieron muy bien hacia mí, y desde el vamos se pusieron a disposición mía, y yo a la vez a disposición de ellos, marcándoles, miren, soy mujer, porque yo sea mujer, vamos a guardar respeto, soy simpática, soy muy amable, pero eso no quita que nos tomemos mucho atrevimiento, ojo, o sea, yo soy mujer, pero acá hay que cumplir con determinados parámetros, yo vengo a bregar por la seguridad de ustedes y para que ustedes puedan seguir trabajando. Lo que a ustedes les pase va a ser consecuencia de que ustedes no puedan seguir trabajando, o sea, desde el vamos, yo en mi presentación les dije, estas son las normas, esto es lo que hay que cumplir y estos son los pasos que vamos a seguir. Ustedes también me van a enseñar a mí, porque yo no soy idónea en lo que hacen ustedes, pero a la vez
vamos a acatar un par de normas que les vengo a transmitir yo. De esa manera funcionamos 6 meses fabulosos, ya les digo, con 10 hombres a cargo mío, que por momentos ni yo lo podía creer, pero bueno, un poco también acostumbrada a que soy bombero, entonces como que aprendí determinadas reglas para manejarme entre hombres. Y de repente hay veces que hay mujeres que no están acostumbradas a participar o a pertenecer a grupos de hombres, entonces ahí es donde se hace más difícil. Una cosa es la amistad entre el hombre y la mujer y otra cosa es pertenecer a un grupo de hombres. Entonces de repente tenemos que ir buscando herramientas y códigos para aprender a manejarnos en eso y a transmitirles a ellos cuáles son las reglas del juego, por así decirlo. Pero sí se puede lograr un buen ambiente de trabajo, sí podemos convivir en el ambiente de trabajo y sí nos pueden otorgar todo lo que nosotros necesitemos. En la obra, por ejemplo, en el obrador no había un sanitario muy acorde para la mujer, mientras tanto el señor que estaba a cargo de la construcción, él disponía de un baño ahí en cercanías para que yo pueda llegarme, no se me descontaba de mi tiempo de trabajo, no, nada, estaba todo perfecto. Las veces que yo necesitara ir al baño, por ejemplo, eso estaba todo más que bien. Como también desde mi experiencia de bombero uno sabe que a veces la mujer es un poco subestimada, a ver hasta dónde podemos dar o hasta dónde, y no, y la mujer también tiene una capacidad y también tiene una formación y se puede parar exactamente igual que el hombre. Y al hombre también le pasan cosas como le pasa a la mujer. Entonces está muy en claro esto, que la ley no es que la mujer siempre sea minoría o el problema sea de la mujer. Hay hombres acosados, hay hombres minimizados, hay hombres, sucede en los dos, tanto para uno como para el otro. Entonces está muy bien que saquemos a la luz cosas que estos estereotipos sociales están como tapando abajo de la alfombra, como quien dice. Pero en mi experiencia como mujer, la verdad que yo soy muy feliz y estoy esperando poder trabajar como técnica. Es una carrera que me encanta y sí me gusta mucho esta postura porque me sigue dando herramientas para que las mujeres trabajemos seguras y tranquilas, que podemos estar a la par de un hombre. Gracias por transmitir estos ítems para que podamos tener en cuenta. Juli. Hola. Sí, Romina, ¿cómo estás? Bien, bueno, me presento, mi nombre es Romina Balane, trabajo hace 18 años en el rubro, es decir, que es muy duro. He pasado por muchísimos cargos, con muchísima gente, y lo que un hombre puede hacer al 50%, nosotros lo tenemos que hacer al 100%. ¿Logramos los objetivos? Sí. ¿Somos capaces? Sí. Con la disertación coincido al 100%, con todos los estereotipos que hay. Cuesta muchísimo romperlo, pero no con los operativos, sino con los cargos medios altos, más que nada para la toma de decisiones. No por la falta de conocimiento, sino por el hecho de que, porque sos mujer, que sabes. Entonces sí tengo tascos con paredes y suele ser muy duro. Yo en uno de los comentarios que puse es que se puede lograr, sí se logra, pero es remar contra la luz de leche. Que se van rompiendo obstáculos, se van rompiendo día a día. Y felicito y como decir, le doy fuerza a la gente que lo sigue intentando, en el caso de Romina, y espero que siempre se celebran los caminos, pero no en todos los rubros. Entonces sí es importante unirse y expresarse, más que nada para coincidir y romper todos esos esquemas que hay. Nada más. Juli. Sí, coincido con que a veces las experiencias personales pueden ser buenas, pero no representan el total de la realidad. Mientras las escuchaba, me acordaba que en Santa Fe, industrial, hace un par de años, una colega sufrió un intento de violación en un obrador. ¿Sí? Entonces, bueno, a veces depende de la rama donde uno trabaje, las experiencias que tenga, depende también del carácter. Creo que a veces hay mujeres que tienen un carácter que se pueden desempeñar perfectamente y se pueden imponer, y después por ahí hay colegas jóvenes que tienen poca experiencia y que quizás les cueste un poco marcar
terreno en algunos aspectos, y bueno, es una lucha para algunas en algunos aspectos, pero veo que hay diferentes experiencias en todo lo que yo dije. O sea, hay mujeres que no tienen problemas para desempeñarse y otras que tienen otras experiencias. Bueno, esto nutre y nos ayuda a ver desde todas las perspectivas. Sí, ¿qué tal? Ceci, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Sí, Hola. sí, dale. Bueno, mi nombre es Carolina. Yo soy estudiante de seguridad y higiene y bueno, me interesó un poquito el tema, yo lo conocí por redes sociales. Y en particular, bueno, yo también, igual que Romina, estoy un poco acostumbrada a trabajar en grupo de hombres, y creo que a medida que, desde que ingresé, yo trabajo en una Fuerza Armada y, por supuesto, desde que egresé de donde estudié, bueno, egresé a los 21 años, así que como chica uno se va armando. Ahora tengo 29, así que creo que por ahí son un poquito las experiencias, ¿no? Que lo que van formando el carácter, más allá de siempre estar con gente a cargo, hombres, mujeres, en particular, siempre, en su mayoría hombres. Entonces, más allá de la formación o del carácter o de la personalidad que uno traiga de su casa o de la formación que uno tenga de su casa, sí, va todo en comparación con la trayectoria, y es un camino que uno va armando. Entonces creo que de todo se aprende y no hay nada de qué avergonzarse si le fue mal, si le fue bien, y solamente uno va armando su carácter. Particularmente creo que he tenido situaciones de roces, pero bueno, de esas situaciones justamente uno va viendo los límites, y uno va viendo que no todos quieren hacer amistad de buena manera, y que no todos quieren trabajar de buena manera. Entonces, ahí de esos roces de lo que uno va aprendiendo el carácter que tiene que ir formando. Y yo quería hacer una consulta con respecto a los casos de acoso en el medio laboral. ¿Cómo se maneja, o si a alguno le ha pasado el caso de alguna denuncia falsa de acoso? ¿Cómo se maneja ante la víctima, que es, por ejemplo, una denuncia falsa de una mujer a un hombre? ¿Cómo se maneja a esa víctima hombre? ¿Cómo se maneja esa falsedad, digamos, de denuncia? Se denuncia en la justicia tiene que tomar pruebas, generalmente se somete a pericias psicológicas. Si una persona miente, es muy probable que se exponga que está mintiendo, que no hubo tal acoso. Siempre se presentan pruebas, no solamente los dichos de una persona. Y bueno, y después dependerá de la persona que fue denunciada falsamente qué es lo que quiere hacer al respecto, si quiere hacer una contradenuncia, también puede hacerlo por daños y perjuicios, ¿sí? Porque acusar de algo así a alguien es un delito grave, ¿sí? No se puede mentir ni dar falso testimonio. Hay casos así, por eso yo cuando hablé de casos falsos, ¿sí? No hay que pensar que todos los casos son falsos, pero a veces sucede, ¿sí? ¿Hay alguna estadística de cuántos casos falsos hay de los reales? ¿Cuántos son falsos? No sé, no lo investigué específicamente, pero sí, puede que haya en algunos lados algún caso, pero son los mínimos, ¿sí? Son los mínimos. Pero sí es verdad que la persona que es acusada falsamente la pasa muy mal, ¿sí? Así que seguramente sí hay alguna estadística, habría que buscar. No, sí, por supuesto, yo con mucho respeto, ¿no? Porque sé que obviamente, ya le digo, he tenido roces, y al que lo pasa y al que pasa a mayores es feo, supongo que es feo. Pero sí, bueno, esa era mi duda, muchas gracias. Sí, otra pregunta, por favor. Otra. Hola, buenas tardes. Hola Isabel, te escuchamos, decino, ¿va? Sí, ¿qué tal? Sí, estaba escuchando
los comentarios que hacían las señoritas o señoras, Romina, escuché que se llamaban. Por ejemplo, yo tengo una amplia experiencia en trabajar siempre he trabajado con la mayoría hombres, ¿sí? Debido a que he estado en el rubro del petróleo, ¿sí? Y bueno, nos encontramos con todas clases de gente, ¿no? De personas. Hay personas, ustedes hablaron del acoso y estas cosas, no todos son iguales, pero bueno, más allá que usted escuché decir alguno que debe ser el carácter o formar carácter para que no te acosen o no te falten el respeto. No siempre es así, ¿no? Porque tenemos una forma, una preparación que tenemos una función para hacer en el campo, y bueno, y siempre sale uno que es como el que diríamos, no sé si sería la palabra el desubicado o el... Después una señorita que preguntó qué hacer en caso de acoso. Bueno, lo primero, cada lugar donde trabajamos deben tener una política, algo sobre el acoso, denunciarlo a la misma compañía a la que trabajamos para que ellos tengan el pleno conocimiento y a ver qué nos pueden ayudar o pueden ayudar a la persona que sufrió, ¿no? Y bueno, y de ahí ya ver qué otros pasos vamos a seguir. Pero siempre he dicho, el respeto es esencial en cualquier trabajo. Somos profesionales de seguridad e higiene, en mi caso yo soy licenciada, actualmente estoy haciendo una especialización en ergonomía, y bueno, la única intención o lo único de nosotros es ir donde vamos a trabajar, es para que cada uno de los operarios que están trabajando regresen a su casa en la condición que fueron. Entonces, lo que tiene que existir es el respeto, buena comunicación, y si aparece el que no sé qué nombre ponerle al desubicado, tratarlo al tema con quien corresponda. Y si no, pedir ayuda, porque muchas veces también se puede presentar el caso que no te crean lo que te ha pasado, porque, por ejemplo, en mi caso yo ya tengo muchos años de trabajo, ya soy una persona medianamente grande. En mi edad también puede pasar esta cosa o han pasado, pero bueno, está en demostrar de qué pasó y siempre ir a hablar con algo que a uno tenga como demostrar lo que ha pasado, ¿no? No sé, algo más que quiera que aporte. No, muchas gracias, Isabel. Interesante tu aporte. Ningún aporte es poco, ¿sí? Ni demasiado. Todos los aportes son buenos, importantes y de experiencia de cada uno. Juli, no sé si se le arregló Quería aclararle a Isabel que primero el rubro del petróleo es bastante difícil para las mujeres, por las estadísticas, lo digo, yo no trabajé en ese ámbito, pero es bastante duro. Que lo que dijimos del carácter, Isabel, no tenía que ver con ser acosadas, o sea, cualquier mujer que tenga cualquier carácter puede ser acosada o sufrir violencia laboral. Sí. A veces el carácter lo que facilita es la adaptación cuando uno empieza a trabajar en el ámbito y a poner ciertos límites, pero aunque uno tenga un carácter fuerte, igual puede uno ser acosado, ¿sí? Así que Puede pasar, sí. Yo, como le digo, le vuelvo a repetir, tengo compañeros que son excelentes, son colaboradores, inclusive en situaciones, qué sé yo, por ejemplo, en alguna situación que se presenta, ellos están ahí como, suponte que haya viento, te cuidan, ellos también nos cuidan porque como que nos tenemos que cuidar todos, ¿sí? Y bueno, y también aparecen los otros, ¿no? Pero bueno, en realidad el trabajo del personal de seguridad en la mujer se torna un poco, a ver cómo te puedo explicar, porque tal vez un hombre o otro no le va a hablar cuando se sienta audaz o cuando se sienta así, digamos, ese que se atreve, no le va a hablar de la misma forma a un hombre. ¿Por qué no le va a hablar de la misma forma a un hombre? Porque puede llegar a pensar, y él mismo está pensando que el hombre, el otro, puede
puede hablarle de la misma forma o puede ponerse violento igual que él, ¿me entiendes? En cambio, nosotros las mujeres no podemos, ya por el solo hecho de ser mujer, no podemos tener ese comportamiento, ¿entiendes? Sí, podemos decirle y hacerle ver que está mal, pero por eso tal vez se animan un poco más con las mujeres. Pero bueno, a mí me encanta mi trabajo. Hola. Sí, hola. Sí. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahí siguiendo un poco con el tema que hablaba Isabel, estado trabajando en el rubro, y a lo que ella por ahí se refiere es al vocabulario que usan los hombres en el ámbito, ¿sí? Ellos se tratan de otra manera. Hace un tiempo atrás no era tan común que haya mujeres en el ámbito. Nosotros nos empezamos a meter en el, y entonces es difícil para ellos, porque muchas veces, lo digo porque me ha pasado, ellos no es que nos quieran faltar al respeto, muchas veces lo que quieren es incluirnos como iguales, como que nosotros trabajamos a la par de ellos y hablan como hablan con cualquier hombre, ¿sí? Más que nada yo lo veo desde esa manera, más que nada por mi experiencia laboral, por lo que me ha pasado a mí. Yo por suerte no he tenido momentos donde me falten el respeto. ¿Por qué? Porque como decía una de las chicas al principio, es marcar cancha y decir al primer momento no se falta el respeto, pero no solamente no me faltan el respeto a mí porque soy mujer, no se falta el respeto a los hombres tampoco, ¿sí? No nos faltamos respeto a ninguno, ni yo a ellos, ni ellos a mí, y entre ellos tampoco. Yo trato de ver eso, no trato de ver, porque soy mujer no me falten el respeto. El vocabulario que se usa en el campo es totalmente diferente al que usamos afuera, ¿sí? Es también el entender que ellos no es que se están faltando el respeto, se hablan de esa manera, y nosotros por ahí lo escuchamos porque vas pasando, porque vas de frente en frente de trabajo en medio del campo y escuchaste una charla donde se insultan o se ponen sobrenombres o se hablan diferente, y no es que nos falten el respeto a nosotros, es como ellos se expresan entre ellos, ¿sí? Creo que una sola vez trabajé con una técnica mujer, también hablábamos de eso, de que nosotros trabajamos de igual, y a mí siempre los chicos me trataron de igual a igual, no me trataron de mujer, o porque pobre es mujer. Yo trabajaba a la par de ellos, en pleno campo, o yo creo que esa es la parte del respeto, el trabajar de igual a igual y que no haya género en el trabajo, ¿sí? Sino que estemos todos juntos. Por suerte no me ha tocado que me falten el respeto, como decía Isabel, el tema de que te falte el respeto, que haya uno que siempre te falte respeto, o el acoso en sí. Eso quería aportar yo desde mi experiencia en el trabajo. Aporto algo que tal vez no quedó claro, lo que dice la señorita o señora, no sé cómo se llama. Cuando, por ejemplo, nosotros que trabajamos, Silvina, que trabajamos en el petróleo. Bueno, nosotras las mujeres que trabajamos en el petróleo, ¿sí? Usted imagínese, son 12 horas de trabajo que tiene el hombre, ¿sí? Los hombres, entre ellos, tienen su vocabulario para hablar, que muchas veces lo he escuchado, he estado en reuniones y hablaron así, en reuniones en lugar de trabajito, ¿no? En los frentes de trabajo. Pero no es porque ellos sean mal educados ni nada, es su forma de hablar. Tal vez se hace más corta las 12 horas hablando de esa forma. Tampoco nosotros podemos pretender ir al campo y pretender que estoy en un ambiente donde todos hablan de otra forma. Que muchas veces les he dicho a mis compañeros que yo los entiendo porque ya la palabra que usan ya no le ven el significado, simplemente es una costumbre que hablan, y eso es aceptable, ¿entiendes? Pero hay otras situaciones que se puede presentar los casos que estaban diciendo las chicas anteriores, pero no es que la gente del petróleo o los muchachos del petróleo sean atrevidos, no, son colaboradores
cuando nos ven a nosotros, en mi caso puntual, como mujer ahí, te colaboran, te ayudan, si tenés que ir a levantar un matafuego, ellos van y lo levantan, no quieren que uno haga fuerza, si hay que levantar un equipo autónomo, lo levantan ellos, siempre preguntándote, ¿necesitas ayuda? ¿Me entendés? Pero bueno, en el grupo y en todo lo que hay, puede salir uno que con su forma de ser. Bueno, gracias Isabel. Acá tengo, Fanny levantaba la mano, no sé si tiene el gusto de decirnos algo. No, simplemente que lo que a mí me ha pasado es el tema de ser madre, que fue uno de los temas que tocaron, que a la hora de la búsqueda laboral, sí, yo vivo en un pueblo donde no hay mucho trabajo, sí he hecho muy pocas obras, y he tenido por ahí la posibilidad de irme a otro lugar a trabajar, y a la hora esta de decir que tengo hijos, ya es una puerta que se cierra, ¿sí? Porque bueno, es como que si yo tengo hijos no puedo trabajar el 20x7, ¿sí? Entonces, bueno, eso es algo que a mí me ha pasado. Bueno, y el tema de los baños, de ese ni hablemos. Gracias Fanny por tu experiencia. Romina Balane, ¿puede ser Balane? Romina, acá tienes la mano levantada. Sí, ¿Querés hacer algún chicos, comentario? yo retomo. No, yo quería aclarar por ahí, se malinterpretó. Yo nunca me refería a acoso, para nada. Hablaba de lo que es el rubro, nuestra profesión, cómo desempeñarnos y lograr nuestros objetivos. No es lo mismo cuando te desempeñas como técnico, como responsable, a cuando ya tenés a un montón de técnicos a cargo y gente a cargo, y cuando tenés que ir a negociar con distintos gerentes. Yo me refería a la cabida que se te da como mujer, no a los acosos, porque sí ahí se define mucho la personalidad de cada uno. Y sí vuelvo a repetir que los problemas no es con la gente, porque la gente se adecua a los límites que uno marca, y también tiene que ver con esto, con la cultura, con la educación, la forma de expresarse, pero sí con los cargos medios altos, que son por ahí los que van a terminar tomando decisiones y los que vas a confrontar, y la cabida que te dan al momento de ser mujer, porque lográs los objetivos, pero tenés que hacerlo con mucho más esfuerzo, a eso me refería, no puntualmente a la cosa, sino al tema de la dificultad y las trabas y los obstáculos que te ponen cuando estás hablando, parece que hablas en chino, y después terminan haciendo lo que vos pediste. Eso es lo lamentable. Pero bueno, apuntaba a eso, por eso lo quería aclarar. Y bueno, y gracias por su tiempo. Gracias Romina. Juli, no sé si querés dar como con todas estas experiencias que fueron muy ricas, que en realidad más allá de tu exposición, esto que conversaron en la sala lo hizo mucho más rico, ¿sí? El seminario. No sé si querés cerrar con una buena conclusión, Juli, y después paso un par de avisos parroquiales y nos vamos. No, agradecerles a todos por haberme escuchado y por haber contado sus propias experiencias. Esto es algo que tenemos que trabajar, que trabajamos continuamente a medida que nos desarrollamos en la profesión, que cuentan con el espacio de APICEMA, Mujeres en Acción, para consultas o denuncias, o para que las escuchemos. Que el material, a los que lo soliciten, se lo vamos a hacer llegar por mail, y bueno, y agradecerles nada más a todos por la atención que me prestaron. Bueno, gracias Julieta. Cierro diciendo que primero estamos muy contentos porque de una jornada empezó a las 5, estamos en 55 personas, quiere decir que este tema es importante como todos los demás, ¿no? Pero que este tiene una relevancia que también hay que prestarle atención, y que bueno, que como acá decimos todos, y Julieta lo estaba recién mencionando, el espacio está abierto para que participen todos. Contarle lo de la universidad, sí, lo de la universidad, nosotros venimos trabajando muy fuerte en el 2016, hicimos un trabajo gracias a la Universidad de Ezeiza que nos permitió poder trabajar con ellos, y pudimos plasmar un anhelo y que teníamos de hace mucho tiempo, nosotros que pagamos fortuna para hacer la carrera de seguridad e higiene, y la hicimos no arancelada. Por supuesto que se llama no arancelada porque la pagamos todos con los impuestos, ¿sí? Pero para el alumno es no arancelada,
y empezamos en el 2016, hoy tenemos 1.600, 1.500 personas, alumnos y alumnas, en el primer año de la licenciatura. Estamos implementando hacerlo virtual. Este año, por razones que ya todos saben, empezamos a plantear la plataforma, que está funcionando bastante bien y creemos que con eso vamos a poder el día de mañana ponerla a distancia. En esta línea estamos también trabajando en Mendoza, viendo a ver la posibilidad, y con la UTN de Chaco ya conversamos y tenemos un acuerdo para la licenciatura ahí en Chaco. No sé, seguramente me olvido un montón de cosas porque somos muy largos en el sentido de que todos en APICEMA, todas las provincias, tienen actividades y acciones, y seguramente muchas veces se me pasa algo. Contarles que, bueno, que mañana tenemos ahí un seminario con 3M. El disertante es un profesional de México, que tiene una experiencia importante como para que podamos hacer enriquecedora la charla. La semana que viene tenemos otro seminario de higiene, y bueno, seguramente me voy a estar olvidando de algo que está dando vuelta por ahí. Bioseguridad, me parece que, no me acuerdo, Lucía, si me ayuda, me parece que es el lunes. Está muy bueno ese tema, que está Mariano, que es otro colega que se sumó hace poco a APICEMA y que nos dijo que bueno, que ese tema le gustaba, que tenía experiencia en el tema de emergencia y bioseguridad, y le dijimos, acá tenés el espacio. Estuvimos trabajando en la forma de formato y fondo, como nosotros venimos trabajando, y así que el lunes estará con nosotros estrenando participación de disertante. Las redes están ahí, la están poniendo los colegas. Tenemos un Instagram que está creciendo, que es apicema_Argentina, la página apicema.com.ar. Tenemos socios adherentes y socios activos. Los socios activos tienen el SAP y algunos otros beneficios, que son, en realidad, ser socio activo son 2 paquetes de cigarro por mes, nada, y dentro de esa cuota tienen el SAP, ¿sí? El seguro de accidentes personales por Galeno, que bueno, que los beneficios se lo van a ir seguramente comentando si lo quieren, y de todas maneras también pueden ser asociados no activos dentro de APICEMA, que también tienen participación, por supuesto, y el ida y vuelta que nos merecemos entre todos. Sin más, nos vamos, chicos, nos vemos, no sé, mañana o pasado, los invitamos como siempre, ¿sí? Muchas gracias. Chau. Muchas gracias por el tema. Gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Chao. Saludos a todos.